Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontrábamos ahora viendo el tema de la gestión económica. Habíamos subdividido este bloque en diferentes videoclases, ¿vale? Y habíamos visto, si no me equivoco, con el apartado anterior, habíamos estado hablando de la temporalidad de los créditos, que habíamos hecho una pequeña ampliación sobre todo este tema de cuándo correspondía el gasto, si entiendo que lo recordáis, que es justo de la clase pasada. Con lo cual ya entramos dentro de lo que serían las modificaciones de los créditos iniciales, ¿vale? Cuando habla de las modificaciones de los créditos, voy a ajustar así un poquito para que nos aparezca mejor, ¿vale? Es importante tener en cuenta este tema de modificaciones iniciales, de los créditos iniciales. ¿Qué quieren decir los créditos iniciales? Veremos en un montón de apartados que nos habla de créditos y nos habla de los créditos iniciales. Cuando son créditos iniciales son los créditos que se aprueban por la ley, ¿vale? ¿Cuál es la ley que define los créditos? Pues la ley presupuestaria, ¿vale? La ley de cada año que se aprueba en el Parlamento, pues esa ley es la que va a definir cuánto se puede gastar, ¿vale? Y la modificación que estamos hablando son la modificación de esos créditos iniciales, ¿vale? La cuantía y finalidad, aquí vemos para qué se gasta el dinero y cuánto se gasta el dinero. De los créditos contenidos en los presupuestos de gastos solo podrán ser modificados durante el ejercicio dentro de los siguientes límites y con arreglo a los procedimientos establecidos, ¿vale? Prescindir de los procedimientos establecidos, ya nos acordábamos que eran esos temas de nulidad, ¿verdad? De pleno derecho. ¿Qué tenemos? Yo me he aprendido estas siglas TGASI, ¿vale? Pero cada uno se lo va a tener que aprender como quiera. Vale, la cuestión es que es transferencias, generaciones, ampliaciones, créditos extraordinarios y suplementos de crédito y las incorporaciones. ¿Qué se diferencia unas de otras antes de empezar a verlo en profundidad? Pues la diferencia es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un crédito para transporte, ¿vale? Y realmente necesitamos gastarlos en dietas, en locomoción o en cualquier otra cosa, se suele hacer una transferencia de crédito siempre y cuando el nivel de vinculación de los créditos no permita una redistribución. Es decir, cuando nos habla de la vinculación nos dice, voy a intentar poner aquí la pizarra, a ver si es más sencillo. Pues es cierto que también os había comentado de hacer una pequeña introducción sobre la clasificación económica y la vinculación y todo eso, pero vamos a hacer algo muy sencillo. Si por ejemplo nos dice la clasificación de los créditos, nosotros tenemos capítulos, esto sí lo sabemos, capítulos, artículos, conceptos y subconceptos, ¿verdad? Eso sí. Vale, pues tenemos que dentro del capítulo 1, por ejemplo, ¿vale? O vamos a poner alguno que se suele usar mucho. Ese que acabo de decir de dieta son el 230, ¿vale? Son dieta. 231 es locomoción, ¿vale? Esto es el concepto. Esto es el concepto. ¿Por qué? Porque es el capítulo 2, el artículo 23, el concepto 230, ¿vale? Esto lo tenemos que tener claro ya. Si a alguien le está sonando a chino lo que estamos hablando, hay que ir un poquito hacia atrás y repasar un poco el contenido. Vale, pues si tenemos dentro de este capítulo 2, artículo 23, concepto 230, si a nosotros nos dice la ley que el nivel de vinculación de los créditos va a ser a nivel de artículo, significará que el dinero dentro de aquí se puede distribuir libremente. Es decir, si nosotros tenemos 1.000 euros aquí y 2.000 euros aquí, pues nosotros realmente dentro del artículo 23 pondremos atender gastos por el valor de 3.000 euros. ¿Qué pasa si nosotros tenemos que hacer locomoción, gastos de locomoción por valor de 3.000? Pues que se hará una redistribución de crédito cogiendo estos 1.000 que hay aquí y bajándolos aquí. Y tenemos estos 3.000 y los ejecutamos. Esto no significa que esto sea una modificación presupuestaria. Una redistribución de crédito no es una modificación presupuestaria. La modificación presupuestaria es que nosotros tengamos que, vamos a seguir con el mismo concepto de vinculación a nivel de artículo para verlo,
nosotros tengamos, por ejemplo, nóminas de funcionarios, sonora eventual, nóminas de funcionarios, si no me equivoco, o es el 110 o el 120. Bueno, vamos a tener una clase de nómina, ¿vale? Tenemos aquí a nivel de artículo, y luego tenemos un componente que es el componente de la productividad, ¿vale? Que se encuentra aquí dentro del 150. Entonces vemos que a nivel de artículo no se puede desplazar este dinero a aquí. Es decir, no podemos quitar el dinero de las nóminas para llevárnoslo a las gratificaciones extraordinarias, ¿vale? A ver, que no se ve muy bien. Lo muevo un poquito. A ver. Recorchar. Vale, así. Vale. Entonces, esta parte, como el nivel de vinculación difiere, no se puede redistribuir. ¿Significa eso que lo que hagan las Cortes en la ley de presupuesto va a ser lo único en lo que podemos gastar el dinero? No, se permite cierta modificación, que es ahí donde entra este artículo que nos dice las modificaciones de los créditos iniciales, ¿vale? Perdón, voy a cerrar esto, vale. Este caso concreto sí que se puede hacer, pero se tiene que hacer a través de una modificación presupuestaria, ¿vale? Vamos a ver cuáles son. Traspasar dinero de un lado a otro son las transferencias, ¿vale? Tiene ciertas limitaciones, no se puede hacer en cualquier caso, ¿vale? Que eso sí lo veremos dentro del artículo 54. Pero en principio la idea que tenemos nosotros de esa redistribución, de coger el dinero de un lado y ponerlo en el otro lado, es la transferencia. Esta transferencia va a venir asociado a dos documentos contables que por el nivel que estamos tratando no vamos a entrar en eso, y veremos que incluso el tema de las modificaciones presupuestarias lo vamos a ver muy por arriba, ¿vale? La transferencia lleva dos documentos contables, que son los documentos que introducimos dentro de nuestro sistema de contabilidad para que se queden registradas las acciones, y va a haber un documento positivo, un documento negativo. No voy a decir los números y eso para no liar mucho. El caso es que nosotros detraemos de una aplicación presupuestaria el dinero para llevárnoslo a otra, ¿vale? Por eso hay dos documentos. Haremos uno negativo de donde estamos descontando el dinero, y haremos uno positivo en donde vayamos a ingresar el dinero. Con lo cual, tenemos que tener claro que la transferencia es eso: coger siempre que se nos permita de un lado y llevárnoslo a otro, ¿vale? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la generación, la ampliación, los créditos extraordinarios. ¿Qué significa generación? La verdad que sí, os dejo un segundito para pensar lo que puede ser una generación. Entendemos que es una cosa que surge de la nada, ¿no? Se genera, se crea algo, ¿vale? Entonces, esta generación realmente viene de ingresos no contemplados inicialmente o imprevistos. Yo en su momento os comenté que el presupuesto era balanceado, ¿verdad? Que teníamos que hacer un balance en el cual nosotros no nos podíamos gastar más de lo que tenemos en los ingresos, ¿vale? Lo que tenemos en los ingresos. ¿Vale? Pues el gasto tenía que ser igual a lo que teníamos en los ingresos. En las entidades con presupuesto limitativo, este gasto que definíamos aquí era un techo de gasto en el que en ningún momento se podía superar. En las estimativas se estimaban los gastos al igual que se estimaban los ingresos, ¿vale? Eso como recordatorio. Pues entonces, si nosotros tenemos balanceados los gastos junto con los ingresos de este año, y nosotros hemos planificado unos ingresos de 50.000 euros, ¿vale? Ahora bien, en estos ingresos de 50.000 euros que hemos estimado, y nosotros hemos hecho una partida de gastos de 50.000 euros, ¿vale? Nosotros resulta que vendemos un inmueble, ¿vale? Y que esto nos supone 1.000.000 de euros que no teníamos planificado,
Pues, ¿qué va a pasar con este 1.000.000 de euros? Que se puede meter dentro del presupuesto, porque lo mismo nosotros lo que podemos estar haciendo es el traslado de una sede de una consejería. Nosotros tenemos una consejería, vendemos esa y compramos en otro lado. Pues esa venta y adquisición pues tendrá que formar parte del presupuesto, se tendrá que incrementar lo que nos podemos gastar, ese 1.000.000 de euros que nos podemos gastar, para luego reinvertir esa cantidad en el inmueble, ¿vale? Seguimos con las ampliaciones. ¿Qué son las ampliaciones? Por ejemplo, imaginemos que hay unos gastos ya definidos, estamos al final del ejercicio, ya nos hemos gastado absolutamente todo, tenemos nuestro presupuesto totalmente equilibrado y balanceado, tenemos los gastos hasta arriba y tenemos los ingresos hasta arriba, y luego resulta que hay que abonar clases pasivas, hay que abonar contingencias de la seguridad social, es decir, las cuotas patronales o cualquier cosa, ¿vale? Cosas que no hemos calculado correctamente y que son gastos que hay que asumir sí o sí. Pues hay ciertos tipos de gastos que la ley nos permite incrementar nuestro techo de gasto, ¿vale? Incrementar nuestro techo de gasto que tenemos aquí para poder asumir esas obligaciones. Por ejemplo, si a un funcionario que sea de clases pasivas, que recordemos que son esos funcionarios que se pueden jubilar a los 60, que están dentro de otro régimen, no están dentro del régimen general de la Seguridad Social a efectos de jubilación, sino es un régimen especial. Pues esos funcionarios que se pueden jubilar a los 60, si nosotros no pagamos las cuotas que pagamos, como las que pagamos a la Seguridad Social de contingencia, ¿vale? Pues si nosotros no pagamos las cuotas en la Seguridad Social o no pagamos las cuotas a la clase pasiva, que es una secretaría la que está gestionando eso de las clases pasivas, pues entonces implica que ese funcionario, esa funcionaria no se pueda jubilar, ¿vale? Con lo cual es crítico que ese dinero se ingrese donde se tiene que ingresar, ¿vale? Pues veremos que hay ciertos tipos de gastos tasados que, aunque no hayamos tenido en la previsión de gastos una partida suficientemente abultada para atender a esas necesidades, si vienen más gastos de ese tipo, se puede ampliar, ¿vale? Entonces eso se articularía a través de una ampliación de crédito. Si os recordaba, os dije, yo me aprendí las siglas son TGASI. Si estamos en la ampliación, nos quedan los créditos extraordinarios o suplementos de crédito, ¿vale? Perdón, que esto está un poquito, si puedo quitarle zoom para que se vea todo esto. Perfecto. Vale. Entonces, voy a dejar estos créditos extraordinarios o suplementos de crédito para el final. Nos quedan las incorporaciones, que pueden ser una incorporación. Vale. Pues en su momento os dije que las modificaciones presupuestarias rompían las limitaciones cualitativas, cuantitativas y temporales. Ya hemos visto algunas cualitativas en cuanto a la transferencia. Si tenemos una finalidad definida, que era lo del transporte, y queremos moverlo a locomoción, ¿vale? Pues ya tenemos una finalidad que estamos cambiándola, ¿verdad? En cantidad, pues tenemos la generación, por ejemplo, que podemos gastar más porque vayamos a ingresar más. La ampliación, que podemos gastar más independientemente de que no lo ingresemos, porque es uno de los gastos que tienen que ser asumidos sí o sí, ¿vale? Los créditos extraordinarios o suplementos, que no lo he explicado porque es como el último de descarte. Y luego tenemos la incorporación, ¿vale? Pues nos quedaría romper la limitación temporal de los créditos. Entonces, los créditos coinciden el ejercicio presupuestario con el año natural, finalizando el día 31 de diciembre. Vale, pues existe alguna forma en la que un excedente de crédito de ese año pueda pasar a este año, ¿vale?
Normalmente, para que nos hagamos una idea, ahora veremos todas las peculiaridades que tiene el gobierno de Canarias, pero normalmente es, si nosotros teníamos un dinero reservado para atender un gasto que al final no hemos podido atender justo en ese año y hay que atenderlo en el siguiente, pues podríamos coger todo ese dinero que estaba previsto para ese gasto ese año y traspasarlo a el año en curso. ¿Vale? Pero de todas formas vamos a verlo con las limitaciones de la ley, ¿vale? Esto es solamente para que tengamos una idea en la cabeza. ¿Y qué nos queda? El crédito extraordinario o suplemento de crédito. ¿Qué pasa si de todas las posibles modificaciones que vamos a ver, que son estas que os he resumido, qué pasa si resulta que no hay ninguna que podamos usar? Y es un gasto que no se puede aplazar, que tiene que ser sí o sí ejecutado. Pues entonces entraríamos dentro de lo que es el crédito extraordinario, el suplemento de crédito. Para cuando no se puede usar ninguna otra, usaremos esta. ¿Qué se diferencia el crédito extraordinario y el suplemento de crédito? Pues vamos a hacer esta ampliación del crédito aquí. Vamos a hacer esta ampliación del crédito aquí a través de un crédito extraordinario suplementado, ¿vale? Si nosotros, dentro de la aplicación 150, que es la productividad, que esta es el concepto 150. Si esta productividad nosotros no la teníamos definida, no existía, y vamos a crear la nueva, nosotros vamos a hacer un crédito extraordinario. Si nosotros ya teníamos esta, pero tenía una cuantía a lo mejor de 1.000 euros y los gastos que tenemos que hacer son de 1.500, significa que lo que vamos a suplementar una que ya existía. Vamos a suplementar. Vale, visto esto, vamos a pasar a lo que nos dice ya la ley, ¿vale? Las modificaciones de crédito se autorizarán por los órganos señalados en la presente ley, sin perjuicio de lo que establezca anualmente la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Recordemos que la Ley de Presupuestos es realmente una ley, ¿verdad? Una ley ordinaria que saca el Parlamento. Dentro de esa ley se articulan cosas, ¿vale? Y por ejemplo, una de las cosas que se suele articular es cambios en la modificación, qué órgano puede autorizar o no, cuándo se puede ejecutar una, o por ejemplo si quieren dejar de ejecutar ese año generaciones de crédito o cosas así. No vamos a entrar en esa profundidad, ¿vale? No nos vamos a pedir resolver un supuesto práctico relacionado con la gestión económica, ¿vale? Por el titular del departamento competente en materia de Hacienda se establecerá el procedimiento a seguir en la tramitación de los expedientes de modificaciones de crédito, ¿vale? Transferencias de crédito, lo que habíamos visto, ese traspaso. Las transferencias son traspasos de dotaciones entre créditos. Pueden realizarse entre los diferentes créditos del presupuesto, incluso con la creación de nuevos, ¿vale? Habíamos visto ya una diferencia en otra modificación cuando era para crear uno nuevo o cuando no, que era el crédito extraordinario o el suplemento de crédito, ¿verdad? Ahora bien, ahora vamos a las limitaciones de las transferencias, porque si no hubiesen limitaciones, siempre podríamos usar una transferencia, siempre que saquemos el dinero de otro lado, ¿vale? Entonces, nos dicen, no podrán realizarse desde créditos de operaciones financieras al resto. Esto se mantiene exactamente igual que lo que dice la Ley General Presupuestaria, ¿vale? Ni desde los créditos de operaciones de capital a los créditos de operaciones corrientes. Ahora voy a la libretilla y sí. Bueno, vamos a hacerlo sobre la marcha para que no se nos vaya acumulando el trabajo, ¿vale? Entonces, si yo borro esto, dentro de los créditos, dentro de la orden que define la clasificación económica, nos habla de que el capítulo 1 corresponde a gastos de personal. El capítulo 2 son bienes corrientes y servicios. Capítulo 3, ¿vale? Capítulo 4. A ver de qué manera puedo hacer para que quepa todo. Bueno, voy a hacer un agrupadito, ¿vale? Dentro de los capítulos del 1, del 2, 3, 4, ¿vale? Se consideran un tipo. Luego tenemos capítulo 6, 7 y luego tenemos capítulo 8 y 9.
Si vemos en lo que dice del 8 y el 9, que son activos y pasivos, son lo que se denominan operaciones financieras. Si nosotros vemos lo que pone en el capítulo 6 y 7, nos habla de inversiones reales y transferencias de capital. Con lo cual, esto se suele agrupar en lo que se llaman operaciones de capital. Y si nosotros venimos a los capítulos 1, 2, 3 y 4, voy a dejar fuera el 5, ¿vale? Porque es un fondo de contingencia que sirve para financiar estas modificaciones presupuestarias cuando no pueden financiarse de otros modos. Dentro del capítulo 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, en 4 nos trae la pista porque son transferencias corrientes. En el 2 nos dice bienes y servicios corrientes, ¿vale? Entonces, esto se llaman operaciones corrientes. Entonces, ya nos ha puesto una limitación. No se pueden hacer, que nos decía, no se pueden realizar desde operaciones financieras al resto, ni desde operaciones de capital a operaciones corrientes. Si lo vemos así, que es un poco más sencillo, no se puede realizar ni de operaciones financieras al resto, es decir, aquí o aquí, ni desde operaciones de capital a operaciones corrientes. Es decir, hacia arriba no se puede hacer una transferencia de crédito. Por eso me gusta verlo así en esta escala, porque entendemos mucho mejor lo de que para arriba no se puede subir. Vale, no podrá realizarse entre créditos de distintas secciones presupuestarias, excepto aquellas que se realicen desde créditos desde la sección que corresponda a diversas consejerías a créditos de las restantes secciones presupuestarias. Es decir, esto por ejemplo en el Estado nos habla del tema de la contratación centralizada, es decir, hay créditos que se pueden definir dentro de una consejería que son para atender obligaciones de todas, ¿vale? Entonces ahí estaríamos en ese caso. No vamos a entrar concretamente cuáles son, ni dónde están, ni nada de eso, pero lo que sí, entre distintas secciones presupuestarias. Cuando nosotros estudiamos qué componen los créditos, teníamos una parte económica y una parte orgánica, ¿verdad? Dentro de la orgánica se define la sección, el servicio, ¿vale? Luego teníamos por programa, la parte de por programa y la parte territorial, ¿vale? Pero el caso es que la sección y el servicio se componen por los primeros dígitos de la aplicación presupuestaria. Esta parte, desde una sección a otra, no está permitida. Perdonad. Esta parte, desde una sección a otra sección, no está permitida. Si nosotros nos vamos a la ley de presupuesto, que voy a ponerla aquí, presupuestos generales de Canarias. Si yo me vengo a la ley de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, voy a ir a la parte donde se definen todo este tipo de cosas. A ver si llego. Vale, creo que aquí la aplicación. Aquí está, vale. Funciones, resumen por gasto de ente función. Vale, bueno, lo pongo aquí para así lo vamos viendo todo juntos. El caso es que lo que busco es alguna sección que veamos, porque aparecía un gasto. Mira, ente, servicio, programa, concepto, subconcepto, línea de actuación. Vemos de la sección 18, educación, universidades, cultura y deporte. Ya nos da una señal. El primer dígito de todos de la sección lo que define es el ente, entre comillas, la consejería que es, si es la consejería de economía y hacienda, si es de cultura, si es de deporte, si es, ¿vale? Entonces, lo que nos está diciendo es la transferencia no puede ser usada para pasar de una consejería a otra consejería. Consejería a consejería.
¿vale? Eso es pasar de entre diferentes secciones. Eso no se puede y por eso nos pone lo de salvo que haya un crédito que sirva para atender varias consejerías. Entonces sí, porque por ejemplo si hay un crédito porque a lo mejor la informática está centralizada en una consejería, pero atiende el gasto de todas, si va a ser la consejería de Hacienda la que finalmente ejecuta el gasto, pues podemos hacer una transferencia desde nuestro presupuesto al presupuesto de la consejería de Hacienda, ¿vale? Además nos dice, no minorarán créditos extraordinarios o créditos que hayan suplementado, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Teníamos una modificación presupuestaria que era el crédito extraordinario y el crédito suplementado. Si tú no has podido usar ninguna modificación presupuestaria y has tenido que usar esta modificación presupuestaria para hacer la variación en el presupuesto, ahora no vale que vengas a través de la transferencia y te lleves ese dinero a otro lado. Con lo cual, lo que hace es limitarnos. Una vez tenemos un crédito extraordinario concedido sobre una aplicación, pues nos dice, oye, ya ese dinero no te lo puedes llevar. Has subido de estatus, has tenido que usar un sistema que está mucho más restrictivo que la transferencia, que veremos que la transferencia la puede hacer, entre comillas, cualquiera, y el crédito extraordinario no tanto. ¿Vale? Como ya has tenido que usar una herramienta superior, ya eso no te lo puedes llevar con una herramienta que tiene menos control, que es la transferencia. Además de eso, tampoco en los que sean ampliados, ya os lo dije, hay unos créditos que pueden ser ampliados. Entonces, si no has podido usar ningún otro y has tenido que usar una ampliación, ahora no vale que te lo lleves. Esta restricción no afecta a los créditos de la sección de la deuda pública. Esto es una limitación que la tenemos también en la Ley General Presupuestaria. No podrán servir para crear o implementar dotaciones que den cobertura a subvenciones o aportaciones nominativas, ¿vale? Salvo que éstas deriven con una norma con rango de ley. Entendemos que si hay una norma con rango de ley que otorga una subvención nominativa, está dentro del rango normal. Que ahora os digo que norma con rango de ley define los presupuestos y también podría incluir subvenciones nominativas. Pues el presupuesto, ¿vale? Lo que te viene a decir es, las subvenciones nominativas tienen que estar incluidas dentro de la ley de presupuestos. No vale hacerla por una modificación presupuestaria. Lo que sí puede ser es que salga otra ley, ¿vale?, que otorgue esa subvención nominativa. Entonces sí que la podemos atender. Las anteriores restricciones no afectarán a las transferencias de crédito que hayan de efectuarse como consecuencia de reorganización administrativa. Esto sale en la Ley General Presupuestaria y como traspaso de competencias a las corporaciones locales. Esto también sale, pero como traspaso de competencias a las comunidades autónomas, ¿vale? Aquí tenemos, existe una sección que será diversas consejerías sobre la que se tiene competencia el gobierno para aprobar modificaciones que afecten esta sección. Aquí es el ejemplo de lo que son los capítulos, corrientes financieras, ¿vale? Esto lo tenéis aquí. Vale, podríamos haber venido aquí para verlo. Aquí tenemos operaciones corrientes del 1 al 4, tenemos las operaciones de capital, 6 y el 7 y el 8 y el 9. Además aquí hay algunos aspectos en la orden que dicta las normas de elaboración y estructura, ¿vale? Y aquí nos habla de los capítulos. Vemos cómo están organizados el capítulo 2, el artículo 22, el concepto 221, el subconcepto incluyendo esos dos últimos dígitos, ¿vale? Esto es lo que tenemos dentro de los bienes corrientes y servicios, por ejemplo, para atender gastos de combustible. ¿Vale? Esta norma define un desglose de cada una de las naturalezas de los gastos. Es decir, si pensamos en el combustible, ya sabríamos decir que es un gasto del capítulo 2, bienes corrientes y servicios. ¿Por qué? Porque los gastos como tal los tenemos que agrupar dentro del capítulo 2 o el capítulo 6. Dentro del capítulo 2, todo lo que es gasto corriente, cosas que se desgastan, cosas continuas de gasto, ¿verdad? El capítulo 6, que nos entra en operaciones de capital, que son las inversiones reales, ya son cosas que producen efectos a largo plazo. Dentro de cada capítulo existen los artículos que desglosan un poco más la profundidad de la naturaleza. Estos pasos siguen desglosándose en los siguientes hasta obtener la unidad mínima de medida, que sería ese subconcepto, ¿vale?
vemos cómo vamos añadiendo dígitos para profundizar más y más en su naturaleza. Los artículos que están dentro del capítulo 2 son el 20, el 21, el 22, el 23. Los artículos del capítulo 6 es el 60, el 61, el 62. Es decir, siempre se respeta el primer dígito, ¿vale? Y luego se van añadiendo números para seguir profundizando, ¿vale? Sobre las generaciones, os dije, un ingreso extra. Son modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de ingresos no previstos o superiores a los contemplados. Podrán dar lugar generaciones los ingresos realizados en el propio ejercicio como consecuencia de recursos procedentes de áreas supranacionales, Administración General del Estado, cualquier tipo de financiación que nos llegue que no estuviera contemplado, venta de bienes y prestación de servicio, enajenación del inmovilizado, reembolso de préstamos, devolución de las aportaciones patrimoniales, ingresos legalmente afectados, ¿vale? Por ejemplo, eso hubo, si no me equivoco, no sé si lo puse por aquí, pero hubo el céntimo sanitario, creo que un céntimo del combustible, del impuesto sobre los hidrocarburos, un céntimo estaba afectado a la sanidad. Entonces, ¿qué pasa? Que al estar ese céntimo afectado para la sanidad, la Consejería de Sanidad puede hacer una generación de crédito por todo lo recaudado extra para meterlo dentro del presupuesto y ejecutarlo ese año. Además de eso, los ingresos percibidos en concepto de indemnizaciones derivadas por siniestros, daños materiales, para atender gastos derivados de la reparación de bienes que dieran derecho a indemnización o reposición. Pues lo típico de que si hay una fuga de agua, un terremoto y llegan ingresos para atender ese gasto, pues poder meterlos dentro del presupuesto para poder ejecutarlo. Con carácter excepcional podrá generar crédito en el presupuesto los supuestos previstos en el apartado segundo de este artículo, es decir, lo que acabamos de ver ahora mismo, ¿vale? De la A al G, realizados en el último trimestre del ejercicio anterior. ¿Esto por qué? Porque lo que nos está diciendo aquí arriba que la generación es de ingresos realizados en el propio ejercicio. Es decir, si nos ingresan algo este año, ¿vale? Si nos ingresan algo este año para reponer un edificio, es para que lo ejecutemos este año. Importante, lo que tenemos que hacer es la modificación para meter en el presupuesto, ¿vale? Ya luego la forma de ejecutarlo, vimos que podían atenderse gastos plurianuales y todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es el tema? Si a nosotros ese ingreso nos llega en diciembre, no vamos a tener tiempo de hacer los trámites necesarios para la modificación del presupuesto para meter ese dinero. Con lo cual, el último trimestre se nos permite que ese dinero que se haya ingresado ese último trimestre, pues poder hacer la generación de crédito en el ejercicio siguiente. Cuando los ingresos provengan de la venta de bienes o prestaciones de servicio, las generaciones se efectuarán únicamente en aquellos créditos destinados a cubrir gastos de la misma naturaleza. Esto es porque los ingresos realmente que se produzcan no se pueden gastar en lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque realmente es un poco para cubrir o compensar ciertos aspectos de la economía. Si nosotros prestamos un servicio, ¿vale? Si nosotros prestamos un servicio de venta de libros, porque la biblioteca, hay una biblioteca, si no me equivoco, del BOE, hay una biblioteca que tú puedes comprar ahí los textos y te los mandan encuadernados y tal, ¿vale? Pues si nosotros estimamos que vamos a gastar 1.000 euros, ¿vale? Y que vamos a ingresar 1.000 euros dentro de ese servicio, ¿vale? Porque lo tenemos más o menos equilibrado. Si nosotros ingresamos 1.200 euros, no podemos coger esos 200 euros de más y llevárnoslo a la gratificación extraordinaria de las personas que están ahí. No, te lo tienes que gastar en los gastos que produce el mantenimiento de ese servicio, ¿vale? Por eso nos dice, se efectuarán en gastos de la misma naturaleza de los que originaron por la adquisición, producción de los bienes enajenados o por la prestación del servicio. Cuando la enajenación, que es venta, se refiere a inmovilizado, la generación únicamente podrá realizarse en los créditos correspondientes a operaciones de la misma naturaleza económica. Es decir, el ejemplo que os di, si vendemos un edificio,
es una enajenación de un inmovilizado, que esos son términos un poco contables, pero para que os hagáis una idea, la venta de un edificio, pues ese dinero que tenemos de más no nos lo podemos gastar en las nóminas del personal, es decir, en inflarnos la nómina. Eso, como es una cosa que ha aprobado el Parlamento, ¿vale? Tenemos limitaciones por parte del Parlamento. Pues si usted vende un edificio durante la ejecución del presupuesto, lo puede usar el dinero para comprar otro edificio, pero no para gastarlo en otra cosa. Los ingresos procedentes en reembolsos de préstamo únicamente pueden dar lugar a generación de crédito en la concesión de nuevos préstamos. Y uno dice, es que claro, si me devuelven un préstamo que hemos hecho y no concedemos ninguno más, ese dinero se pierde. Hay que entender que el dinero del Estado, las disposiciones de tesorería, la liquidez del Estado, no tiene nada que ver con los presupuestos. Lo que estamos hablando aquí es si a ti te van a dejar gastarte ese dinero o no, ¿vale? Como el Parlamento no ha aprobado una ley diciendo que tú te lo puedes gastar, se te conceden ciertas limitaciones. Entonces, las limitaciones que tenemos es, yo puedo coger el dinero del préstamo y volver a dárselo a otra persona en préstamo, ¿vale? Pero no puedo coger ese dinero y gastármelo en otras cosas. Sobre los créditos ampliables. Los créditos ampliables es que cuando no exista, lo veíamos ahí, tendrán la consideración de ampliable en la cuantía que resulte de las obligaciones que se reconozcan y liquiden, es decir, lo que haga falta para pagarlo, los créditos destinados a atender obligaciones específicas del respectivo ejercicio derivadas de norma con rango de ley. Es decir, si sale una norma que dice que a partir de ahora los gastos de oculista están cubiertos por la Seguridad Social, pues la Seguridad Social tendrá que ampliar su límite de gasto a lo que diga la ley, ¿vale? Satisfacer obligaciones de la deuda pública, ¿vale? Eso se metió, una de las reformas de la Constitución fue para garantizar el pago de la deuda en el artículo 135. Dar cumplimiento a la ejecución de sentencias firmes, esto es muy crítico y esto suele ser lo más habitual. Si, por ejemplo, una persona es despedida dentro de una administración y luego se demuestra que no y hay que pagar una indemnización, ya no los atrasos, pero una indemnización de daños y perjuicios por ese motivo, por haberlo despedido de forma improcedente, pues entonces entrará aquí esta ejecución de sentencia firme. Dar cobertura a los anticipos reintegrables del personal, que esto es una cosa que tiene el personal que trabaja en las administraciones públicas, que igual que nosotros en nuestro puesto de trabajo, pues podríamos llegar a pedir un anticipo, pues personal igual. Y las cuotas de la Seguridad Social, así como la aportación de la Administración y organismos autónomos al régimen de previsión social del funcionario adscrito. Vale, esto por lo que os decía de las clases pasivas. Las clases pasivas es ampliable, las cuotas de la Seguridad Social también. Dar cobertura a las necesidades de todo orden motivadas por siniestros y catástrofes. Esto es cierto que entra a otro tipo de normativa, que es lo que realmente regula cuando hay siniestros, catástrofes y este tipo de cosas, que es lo que siempre hemos visto de cuántos metros se tiene que quemar el monte para que la competencia sea de este, del otro, ¿vale? No podrán ampliarse créditos que hayan sido previamente minorados, ¿vale? Esto es importantísimo. Ahora bien, ya vimos que en el traspaso, cuando hubiese un crédito que ha sido ampliado, se podía modificar y esa era la deuda pública. Pues en este caso lo tenemos igual. Si el de deuda pública lo hemos minorado, sí que lo podemos ampliar para atender la deuda pública. Los créditos ampliables son lo que se tasa por ley. Son créditos que atenderán conforme a unos fondos previstos para ello. Es importante aprender, que los créditos son ampliables. Para nuestra oposición no entramos en más profundidad a la hora de conocer las modificaciones existentes. Vale, esto es correctísimo. Vale, luego créditos extraordinarios. Vale, pues este es el cajón desastre. Todavía nos quedaría por debajo la incorporación, ¿verdad? Pero los créditos extraordinarios es ese cajón desastre. Cuando haya de realizarse con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias algún gasto que no pueda demorarse al ejercicio siguiente, esa es la obligación principal. Normalmente no se pueden demorar al ejercicio siguiente porque los gastos ejecutados este año tienen que ser abonados este año, ¿vale?
Y cuando no exista crédito adecuado y suficiente, no nos dice que no exista o que exista poco, ¿vale? El crédito sea no ampliable, porque siempre que exista la posibilidad de meterlo a través de una ampliación, lo metemos a través de una ampliación, y su dotación no resulte posible a través de las restantes figuras de modificación, es decir, con todo este texto ya ha descartado absolutamente todo, es decir, no hay otra forma para atender esto. Vale, pues entonces se puede hacer. ¿Cómo se hace? Deberá procederse a la tramitación de un crédito extraordinario o suplementario del inicialmente previsto. La financiación de estos últimos únicamente podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin de ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto, con bajas en otros créditos o con mayores ingresos de lo previstos inicialmente. El consejero con competencia en materia de Hacienda propondrá al Gobierno la remisión de un proyecto de ley al Parlamento. ¿Vale? Entonces, ¿quién nos va a aprobar esto? Pues si nosotros, el consejero con competencia en materia de Hacienda, propone al Gobierno la remisión de un proyecto de ley al Parlamento, al final va a ser un apéndice, ¿no?, a nuestra ley de presupuesto. Ahora bien, una parte muy importante que nos dice: se financiará con cargo al remanente de tesorería que no haya sido aplicado en el ejercicio anterior. No quiero entrar en mucha profundidad porque la oposición no nos lo va a exigir, pero aquí vemos la desconexión de la autorización que nosotros tenemos para gastar y de la liquidez, de la tesorería, ¿vale? Nosotros podemos devolver un préstamo o tener un préstamo, ¿vale?, que nos han devuelto, tenemos un exceso de 50.000 euros y nosotros ese año no conceder ese dinero, ¿correcto? Eso queda como una liquidez, como un remanente de tesorería. Es decir, tenemos más liquidez, ¿vale? Y ha quedado ahí, no hemos gastado ese dinero. El siguiente año podríamos atender una obligación con cargo al remanente del ejercicio del año anterior. Sí, es decir, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para atender la modificación? Eso es importante. No lo voy a tratar mucho más porque creo que es exceder con mucho la parte que estamos tratando de... Pero sí que me interesa que lo entendamos porque nos abre como la mente a un montón de aspectos que nos podemos encontrar dentro del examen, que simplemente entendiendo ese tema de la autorización, la liquidez, el tema contable, que todo eso va separado, pues nos puede ayudar. Cuando no se pueda hacer ninguna de las otras modificaciones establecidas, se podrá realizar un crédito extraordinario o un suplemento de crédito. El competente, el consejero de Hacienda, y vemos que su aprobación será a través de una ley. Créditos extraordinarios suplementarios del resto de los entes con presupuesto limitativo. Cuando la necesidad de un crédito extraordinario suplementado afecte al presupuesto de entes con presupuesto limitativo, no estimativo, ¿vale?, distintos de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, o sea, un organismo autónomo o cosas similares, se tramitará su autorización de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes. La financiación de los créditos extraordinarios suplementados únicamente podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería que al fin del ejercicio anterior no haya sido aplicada en el presupuesto del ente, con baja en otros créditos o con mayores ingresos sobre los previstos. A ver, con baja en otros créditos lo entendemos porque es lo que hacemos también en esa transferencia, ¿verdad? Lo digo porque no lo expliqué antes. Y con mayores ingresos de los previstos inicialmente, también ese efecto del reembolso de préstamos, ¿vale?, que tenemos ese excedente pero que no lo vamos a ejecutar en la parte de conceder nuevos préstamos, eso sería un ingreso mayor de los previstos ese año. En el caso de que la financiación propuesta para la modificación del presupuesto del ente haga necesaria la modificación del presupuesto de los gastos de la comunidad autónoma, ambas modificaciones se acordarán conjuntamente. La competencia para autorizar los créditos extraordinarios corresponderá al titular del departamento competente en materia de Hacienda cuando su importe no exceda el 5% del presupuesto del gasto del organismo, al Gobierno cuando excediendo ese importe no supere el 15% y al Parlamento en los restantes supuestos, ¿vale? Los límites establecidos en el apartado 3 anterior
se referirán al conjunto, esto es importantísimo, al conjunto de las efectuadas en el ejercicio presupuestario. Es decir, podemos hacer, por ejemplo, un organismo autónomo. Normalmente los organismos autónomos, al tener una tesorería propia, no tener una tesorería común como la que veíamos en nuestra consejería, un organismo autónomo de fiestas, por ejemplo, le va quedando ese remanente de tesorería y luego puede adaptar su presupuesto, ¿vale?, a cargo de ese remanente de tesorería. Cuando eso se dé, esas modificaciones van a ir acumulándose, siempre acumulándose, ¿vale? En el caso en el que empiece a superar ciertos umbrales, ya tendrá que ir a la Consejería de Hacienda, al Gobierno, ¿vale?, o al Parlamento cuando ya supere ese 15%. No se computará para la determinación de los límites las modificaciones que se financien con incremento en la aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias. El titular del departamento, es decir, cuando la modificación no la haces dentro de tu órgano, sino dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias, si incrementamos los créditos de la partida de sanidad, pues si dentro de la aplicación de sanidad incrementamos los gastos de los organismos autónomos también y todo eso, pues no implica que tengamos que tenerlo en cuenta como modificaciones internas dentro del organismo autónomo, ¿verdad? El titular del departamento competente en materia de Hacienda dará cuenta trimestralmente al Parlamento los créditos extraordinarios suplementados tramitados en el amparo de este artículo, ¿vale? Esto es importante. Ahora pasamos a la incorporación. Sobre la incorporación tenemos algunos aspectos. Se podrán incorporar los correspondientes créditos de un ejercicio los remanentes de créditos del ejercicio anterior, que es lo que os decía, no provenientes de incorporaciones anteriores, en los siguientes casos. Cuando una norma con rango de ley así lo diga. Es decir, si en nuestro presupuesto o una norma distinta a nuestro presupuesto nos dice que eso se tiene que hacer, pues lo podemos hacer. Asignados a acciones o proyectos financiados total o parcialmente por la Unión Europea. Esto fue a raíz un poco de todo el tema de los fondos PRTR, Next Generation y todo eso, que al final todos esos gastos que se van quedando ahí de no ejecutados, pues se pueden ir traspasando, ¿vale? Los derivados a los supuestos de generaciones de crédito. Aquí se da una circunstancia. Los derivados de los supuestos de generaciones de crédito. ¿Cuándo podíamos generar crédito? Cuando tuviéramos un ingreso extraordinario. Voy a tirar de pizarrita. Vale, nosotros podíamos, cuando se diera un ingreso extraordinario, nosotros podíamos generar crédito. ¿Vale? Se da la tesitura de que si nosotros nos encontramos aquí este año, ¿verdad?, en el 2025, y nosotros en enero de 2025 recibimos un ingreso mayor al previsto, ¿verdad?, o no contemplado, un super ingreso aquí, nosotros podemos iniciar una tramitación de un expediente de modificación, ¿vale?, por generación de crédito. Ahora bien, nos dice, se podrán incorporar créditos los derivados de las generaciones de crédito. Es decir, si este dinero que vamos a generar no lo ejecutamos en 2025, esto podrá dar lugar a una incorporación de crédito, ¿vale? Ahora, pongo el caso rocambolesco. Si nosotros en 2025, en diciembre de 2025, generamos un ingreso extraordinario, ¿vale? ¿Qué podíamos hacer? Pues podíamos en el primer, o sea, nosotros los gastos, repito, los ingresos extraordinarios en el último trimestre del año podían dar lugar a una generación, es decir, podemos tramitar la generación de crédito en el 2026. Generación de crédito, ¿vale? Entonces, esta generación de crédito que añadimos en 2026, ¿vale?, la generación se produjo en 2026. ¿Y qué nos dice? Que podemos incorporar en 2027 los créditos originarios de una generación, con lo cual en 2027 es el caso rocambolesco de que podemos incorporar ese crédito generado si no lo gastamos, ¿vale?
Además nos dice asignados a corporaciones locales para el desempeño de competencias transferidas y delegadas. Estos son casos más comunes. Los créditos extraordinarios o suplementados que hayan concedido por ley en el último mes del ejercicio presupuestario anterior. Es decir, si hay un crédito extraordinario que se tramita. El problema de aquí parte en que hay, por ejemplo, unos sistemas también de anticipos de tesorería que sirven para adelantar cierto dinero que está tramitándose a través de una ley, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas cosas que al final el dinero te llegue el último mes, pues tiene que permitirse poder gastarse, ¿vale? Los derivados de retenciones efectuadas para la financiación de créditos extraordinarios cuando hayan sido anticipados. Mira, perdona, justo lo que os estaba comentando. Cuando haya sido anticipado su pago de acuerdo con el procedimiento previsto en la ley y las leyes de concesión hayan quedado pendientes de aprobación del Parlamento, ¿vale? Todos esos casos, ese último mes y el que haya habido una concesión de anticipo de tesorería, que si no me equivoco está en el artículo 60 de la Ley General Presupuestaria y también en la Ley General en la Hacienda Pública Canaria también nos aparece, ¿vale? Salvo en los casos en que la ley de presupuesto prevea la incorporación sin cobertura, las incorporaciones de crédito se financiarán bien con cargo a ingresos no previstos en el estado de ingreso del presupuesto o bien con retención de créditos en el estado de gasto. Es decir, lo dije antes, no voy a entrar en cómo financiamos económicamente eso que no tiene nada que ver la autorización con la tesorería y con el dinero líquido, ¿vale? No voy a entrar, está ahí, pero es que es una cosa cuando entramos complicada y hay que echar numeritos, ¿vale? Pero no se financia, realmente no se financia de la nada. El dinero tiene que salir de algún lado. Normalmente vemos cosas como, por ejemplo, coger el dinero del año anterior, pero a veces no nos permiten gastarlo del año anterior. Nos dicen, vale, pero lo tiene que gastar usted del dinero que tiene este año, reduciendo la baja en otras partidas, como hemos visto, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. No hay que entrar mucho en eso, ¿vale? El consejero competente en Hacienda, en el marco de la estabilidad presupuestaria y conforme a los criterios que normalmente se establezcan, determinará la financiación de las incorporaciones de crédito o autorizará su tramitación sin cobertura. Vale. Nada, competencias del gobierno. Esto es importante. Porque habíamos visto, es competencia del gobierno. Vale, corresponde al gobierno a propuesta del consejero en materia de Hacienda, que es lo que habíamos visto antes, y a iniciativa del titular del departamento, el organismo autónomo o la persona afectada, la autorización de los créditos extraordinarios o suplementados de los organismos autónomos en los supuestos previstos, ¿vale? Que es lo que habíamos visto antes de superar esa cuantía del 5%. Las modificaciones que afecten a la sección de diversas consejerías, que es esa que habíamos visto, que realmente estaba fuera de las limitaciones de transferencia y que podíamos llevarlo por transferencia para la consejería. Las modificaciones que expresamente le atribuye la ley de presupuesto, la ley anual de presupuesto, os dije que dentro de la ley de presupuesto es una ley más y dentro de esa ley se pueden definir cosas, ¿vale? Las generaciones de crédito previstas en el 55.2a, que son esas que venían de la comunidad de la AGE, de todo eso, si no me equivoco. Vamos a verlo por si acaso. Este 55.2a. Recursos procedentes de la AGE, de entidades de la administración local y todo eso, siempre y cuando, esto es importante, siempre y cuando no venga el origen definido, es decir, el destino de los ingresos no venga especificado, eso. Las modificaciones no atribuidas expresamente a otros órganos, con lo cual cajón desastre de que todo lo que no veamos le corresponde al gobierno. Competencia del titular de Hacienda, las transferencias de crédito que fueran necesarias para reorganización administrativa, que era uno de los casos que sí puede afectar a el movimiento entre diferentes secciones, ¿vale? Para reorganizar administrativamente un dinero que hay en la Consejería de Educación y la queremos mover en la Consejería de Cultura, porque va a asumir esas competencias, pues entonces esa modificación la podemos hacer, ¿vale? A través de una transferencia. Y las que afecten a los capítulos de gastos financieros, activos financieros y pasivos financieros, ¿vale? Gastos financieros
os dejo un mini break de qué capítulo es gasto financiero. Por eso os dije que es muy importante que al menos tengamos claro capítulos, algunos artículos incluso, no estaría mal, pero sobre todo los capítulos y esas agrupaciones, ¿vale? Os digo fácil: activo financiero, pasivo financiero, capítulo 8, capítulo 9, ¿vale? Que son operaciones financieras. Ahora bien, gastos financieros no aparece, pero si vemos el capítulo 3, por ahí ya nos aparecen unos gastos financieros, ¿vale? Que son intereses de demora, cualquier cosa de esa, ¿vale? Las materias que precisan como consecuencia de transferencias y delegaciones materializadas en el ejercicio a corporaciones locales. Esto es lo que os había comentado, que dentro de la Ley General Presupuestaria nos aparece que son transferencias a las comunidades autónomas, ¿vale? Lo vimos antes. También las incorporaciones, las generaciones y las ampliaciones, con lo cual casi todo competencias de Hacienda. En el caso de que exista algo nuevo, pues la residual la tiene el gobierno, ¿vale? Entes con presupuesto estimativo, ¿vale? Pues le echamos un vistazo, pero no lo considero interesante para la posición nuestra, ¿vale? Vale, pues eso sería un poco esa visión general de las modificaciones presupuestarias. Es bastante importante que al menos lo que hemos visto así en la clase lo tengamos claro. Porque nos van a preguntar tipo test, pero no nos van a decir tiene usted 15.000 euros aquí, se tienen que atender estos gastos, cómo va a hacer uso de los fondos públicos, cómo va a modificar el presupuesto para poder atender estos gastos. Eso no saldrá en una 1, en una 2, ¿vale? Pero en nuestro C2 del Gobierno de Canarias nos van a preguntar: hay un ingreso extraordinario, ¿con qué modificación presupuestaria se puede atender? Pues con una generación. Hay un gasto de la seguridad social, de las cuotas patronales, que tiene que atenderse, pero no se puede atender de ninguna otra manera. Pues bueno, es un gasto ampliable, ¿vale? Esas son las cosas que nos van a preguntar. La gestión del sector público está sometida al régimen de presupuesto anual, aprobado por el Parlamento y con los límites establecidos dentro de un escenario plurianual. Eso es lo que hemos visto, ¿vale? Las disposiciones legales y reglamentarias en fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos, los convenios de colaboración y cualquier otra actuación que compone el sector público con presupuesto limitativo deben valorar las repercusiones, efectos y los escenarios presupuestarios plurianuales, sobre todo cualquier cosa que tenga efectos económicos. Por eso nos dice, por ejemplo, convenios. Podemos firmar en nuestra Consejería de Hacienda un convenio con la Universidad de La Laguna, donde nosotros ponemos dinero y nuestro personal se forma en la universidad, ¿vale? Eso es un convenio que lleva dinero aparejado. Entonces, contratos, ¿vale? Los créditos presupuestarios de la Administración Pública de Canarias, sus organismos autónomos y los restantes sujetos integrantes del sector público se destinarán exclusivamente a la finalidad específica, ¿vale? Esto es los límites cualitativos, nos lo está definiendo aquí. No podemos destinar los créditos que tengamos atribuidos para una finalidad distinta para la que se pensaron, salvo con las modificaciones, ¿vale? Aquí lo pone, que hayan sido autorizados por la ley o por las modificaciones realizadas, ¿vale? Eso sí. Los recursos de la Comunidad Autónoma de Canarias, los de cada uno de los organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público con presupuesto limitativo, se destinarán a satisfacer el conjunto de las necesidades de sus respectivas obligaciones, ¿vale? Se efectúan devoluciones de ingresos, vale, esto nada, simplemente entender que estamos dentro de un presupuesto anual enmarcado dentro de un escenario plurianual. Ahora bien, lo que nos decía en la Ley General Presupuestaria, artículo 74, ¿vale?, donde define las fases del gasto, son las mismas que tenemos aquí definidas en nuestro artículo 68 de nuestra Ley de Hacienda Pública, ¿vale? Tenemos fases del gasto. El gasto se articula a través de la siguiente fase: la fase de aprobación, del compromiso, del reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y el pago material. Todas estas fases tienen una definición. Eso es lo que hay que aprenderse, ¿vale? Entender qué es y entender bastante algunas cuestiones de las definiciones, porque nos pueden preguntar eso.
El acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por cuantía cierta o aproximada, ¿cuál es? Pues el acto es la aprobación. La aprobación inicia el procedimiento de ejecución del gasto sin que implique relaciones con terceras personas ajenas a la hacienda pública. Esto es importante. No implica las relaciones con terceras personas. Si vamos a la parte del compromiso, es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, que son los que hemos hecho previamente, la realización de un gasto previamente aprobado por un importe. Ya nos dice, ahora difiere bastante. Nos decía arriba, por cuantía cierta o aproximada. Ahora nos dice por un importe determinado o determinable. Ya no es cuantía cierta. Ya es un importe que se puede determinar. ¿Por qué nos dice determinado o determinable? Cuando nosotros adjudicamos un contrato, ¿vale? Lo que estamos haciendo en la fase de compromiso del gasto es la que está asociada a la adjudicación del contrato. Ya lo hemos visto cuando estudiamos contratos, deberíamos tenerlo ahí ya bastante mascado. Nosotros podemos definir un contrato y podemos definir la adjudicación por un tanto alzado, por el precio a tanto alzado, que significará: tú hazme toda la prestación, ven aquí, me haces la reforma y yo te voy a pagar 10.000 euros. Eso es a tanto alzado. O por precios unitarios. Cuando nosotros definimos por precios unitarios, nosotros lo que buscamos es precio hora de cada persona que venga a trabajar, precio del material que me vas a suministrar, precio de cualquier cosa que sea necesaria para la ejecución de la prestación. Una vez tenemos ese listado, nosotros podemos adjudicar el contrato. ¿Cuál es el importe máximo que vayamos a hacer? El presupuesto base de licitación que hayamos definido será el importe máximo que nos podamos gastar. Pero nosotros podemos definir que para hacer uso del alquiler de un coche nos va a costar 50 euros al día, ¿vale? ¿Eso significa que es un importe determinado? No, porque no sabemos cuántas veces vamos a necesitar ese coche de alquiler. Pero es un importe determinable, sí. Si son 50 al día y lo usamos 4 veces, eso es una multiplicación sencilla, sabemos cuánto es, ¿verdad? Vale. ¿Por qué digo que está asociado el compromiso del gasto con la adjudicación del contrato? Porque nos dice, el compromiso es un acto con relevancia jurídica para terceros y que vincula a la hacienda pública. Uy, a ver si puedo echar para atrás. No, vale. Vale, no pasa nada. Y que vincula a la hacienda pública la realización del gasto al que se refiere en la cuantía y en las condiciones establecidas. Es decir, acordamos, yo te doy esto, tú me haces esto. Lo firmamos y ya eso queda con relevancia jurídica frente a terceros, ¿vale? Reconocimiento de la obligación es, una vez realizado la prestación, es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la hacienda pública. Es decir, tú me haces la prestación, yo certifico que tú la has hecho conforme a lo que hemos acordado en el contrato y entonces ya nace el derecho. ¿Qué derecho es el que nace? A cobrar ese crédito que tiene frente a la hacienda pública, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice del reconocimiento de la obligación? Que tiene que ser derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente, ¿vale? Junto con el reconocimiento de la obligación viene asociada la propuesta de pago, ¿vale? El reconocimiento de la obligación con cargo a la hacienda pública se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o servicio del acreedor, ¿vale? El titular del departamento competente en Hacienda, previo informe de la Intervención General, determinará los documentos y requisitos que, conforme a cada tipo de gasto, justifique el reconocimiento de la obligación. Normalmente, algún certificado de conformidad, cualquier cosa de esa. Vale, naturaleza, acumulará, vale. Mira, cuando la naturaleza de la operación o el gasto así lo determine, se acumularán en un solo acto las fases de ejecución precisas, ¿vale? Por ejemplo, en un contrato menor en el que no hay búsqueda del licitador, ¿vale? Directamente se puede entregar directamente el contrato a cualquier persona que tenga capacidad, ¿verdad?, para realizar la prestación y además esté habilitado en el caso de que sea necesario. Pues entonces, ¿qué podemos hacer? Pues acumulamos la fase, aprobamos, comprometemos el gasto,
¿vale? Entonces aprobamos, comprometemos el gasto. Si, por ejemplo, el contrato menor que nos están haciendo es entregarnos un teléfono móvil, pues si nosotros decimos, perfecto, compramos el teléfono móvil y aparece el hombre con el teléfono móvil con la factura, nosotros podríamos acumular la aprobación, el compromiso y el reconocimiento de la obligación dentro del mismo acto. Ahora bien, dentro de los contratos veíamos que dependiendo de la consejería, dentro de la estructura de la consejería se definían ciertos límites, ciertos umbrales a partir del cual las personas podían ser competentes en la realización de contratos, ¿verdad? Pues nos dice aquí, para la competencia en materia de gestión del gasto puede variar. Corresponde a los titulares de los departamentos a aprobar y comprometer los gastos propios de los servicios, salvo los que estén reservados por ley a la competencia del gobierno, así como reconocer las obligaciones correspondientes e interesar al ordenador general de pagos la realización de los correspondientes pagos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una tesorería propia, a ver, que lo voy a borrar. Si nosotros somos un organismo autónomo, ¿vale? Y tenemos una tesorería propia, nosotros vamos a realizar la fase de aprobación, del compromiso, del reconocimiento de la obligación, ¿vale? Pero este reconocimiento de la obligación no va conformado con esta propuesta o interesar, que significa elevar a el ordenador general de pagos para su pago. Vale, normalmente veremos que en organismos autónomos se suele hablar de un documento OP en vez del OK que estaría dentro de la consejería. Vale, este documento OP viene un poco asociado a que no es el interesar al ordenador general de pagos para su pago, sino directamente es la orden a la tesorería propia para emitir la transferencia. Vale, ¿qué pasa en una consejería? Tenemos un principio de unidad de caja, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la consejería, tenemos nuestro presupuesto, pero nuestra tesorería está conjunta con todas las consejerías, ¿vale? Entonces nosotros hacemos una aprobación, un compromiso, un reconocimiento de la obligación y un interés y una orden de páguese esto a este señor porque nosotros ya hemos reconocido esta obligación. Esta parte iría a la tesorería, que es al director general del Tesoro y Política Financiera, si no me equivoco, se llama muy similar al del Estado, al director general del Tesoro y Política Financiera. Esa persona le llegará esta orden, ¿vale? Que es lo de interesar al ordenador general de pagos, ¿vale? Le llega esta orden y es esta persona la que hace unos trámites internos, por ejemplo, que esté dado de alta en gestión de terceros, que el CIF sea correcto, que no tenga deudas con la Seguridad Social, pues lo puede comprobar con la agencia tributaria. Y entonces esto es el que va a emitir la transferencia. Por eso difiere tanto incluso ¿tenemos liquidez o tenemos autorización para gastar? Porque en la tesorería única, allí liquidez va a haber mucha, ¿vale? Mucha. Lo que pasa es que a lo mejor nosotros no la podemos gastar, ¿vale? Importante, con la misma salvedad, compete a los presidentes o directores de los entes con presupuesto limitativo la aprobación, compromiso, así como reconocer obligaciones correspondientes e interesar al ordenador general de pago, ¿vale? Les competen los pagos, asimismo les competen los pagos que por anticipos de caja fija y libramientos a justificar se realicen por las habilitaciones de pago adscritas a su organismo. Esto creo que lo vemos ahora enseguida, ¿vale? Nos quedamos con estas palabras: anticipos de caja fija y libramientos a justificar. Las facultades que se refieren a los anteriores números podrán desconcentrarse mediante decreto de gobierno o ser objeto de delegación en los términos establecidos reglamentariamente, ¿vale? Ordenación y ejecución del pago material corresponde a la Dirección General competente en materia del Tesoro, la ordenación general y la materialización de los pagos. Las órdenes de pago se expedirán a favor del acreedor que figure en la correspondiente propuesta de pago, que es el último paso ese que hacemos junto con el reconocimiento de la obligación.
¿Vale? El gobierno a favor de habilitaciones. Vale, nada, por aquí vamos bien. Embargos y derechos de cobro. La providencia y diligencias de embargo, mandamientos de ejecución, acuerdos de inicio de procedimiento administrativo de compensación y actos de contenido análogo dictados por órganos judiciales en relación a derechos de cobro de los particulares que ostenten frente a la administración pública. Esta es la parte importante. Derechos de cobro de los particulares frente a la administración pública y que sean pagaderos a través de la ordenación de pago, se comunicará necesariamente al centro directivo competente en materia del Tesoro para su debida práctica mediante la consulta al sistema de información contable y contendrán al menos identificación de la persona afectada, con la expresión del nombre, denominación social, vale, todo ese tipo de cosas. Pago indebido. ¿Qué significa pago indebido? Se entiende por pago indebido el que se realiza por error material aritmético de hecho, es decir, o no te correspondía, o hay un error en la suma, ¿vale? O hay un error de número en favor de una persona quien no concurra derecho alguno de cobro frente a la administración, ¿vale? O que sí que tenía un derecho de cobro, pero que esa cuantía excede de la consignada en el documento que le es acreedor de ese derecho. El perceptor de un pago indebido total o parcial queda obligado a su restitución. El ordenador de pagos o el órgano que en cada caso resulte competente de oficio o por comunicación del órgano administrativo competente del pago dispondrá de inmediato la restitución de las cantidades indebidamente pagadas, ¿vale? A través de eso se puede usar todos los medios de ejecución forzosa que habíamos visto dentro de la ley 39/2015, ¿verdad? Artículo 99. Tenemos, por ejemplo, el artículo 100 que nos dice del apremio sobre el patrimonio. Si tú no me lo quieres pagar, pues ya yo lo ejecuto directamente. Y la parte que me interesaba llegar es a los anticipos de caja fija. Cuando nosotros hablamos de pagos de los contratos, ¿vale? Nosotros lo tenemos claro. Hay una tramitación que es necesaria para contratar cualquier cosa de gastos de la administración pública. Ahora bien, un pago que hagamos nosotros de la luz, del agua, de una cabaña que tengamos asociada a nuestra consejería, que sean 4 euros de luz todos los meses, o por ejemplo comprar lápices cuando nos hagan falta en un organismo, en la Dirección Territorial de Salud en el Hierro, ¿vale? A lo mejor lápices necesitan 3 lápices y son 1,50 €. ¿Vamos a sacar un contrato para eso? No. Para estos casos, para gastos recurrentes que tengan que hacer de escasa cuantía, de poco valor, hay unos sistemas que se establecen dentro de los organismos que son los anticipos de caja fija, es decir, les conceden una dotación económica para que lo gasten de una manera más simplificada que una contratación administrativa. Se entiende por anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter extra presupuestario y permanente que se realizan a habilitaciones de pago para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos de bienes corrientes y servicios del presupuesto del año en que se realicen, sobre todo de pagos periódicos o repetitivos. De acuerdo con lo preceptuado en esta ley y en su desarrollo reglamentario, los titulares de los departamentos y los demás entes con presupuesto limitativo establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias las normas que regulen los pagos satisfechos a través del anticipo de caja fija. En todo caso, la cuantía global del anticipo de caja fija no podrá superar para cada departamento el 7% del presupuesto total de los créditos. Esto es muy importante. Esto es muy preguntable. ¿Vale? De los gastos de bienes corrientes y servicios. Ahora os dejo para vosotros. Gastos de bienes corrientes y servicios. ¿Qué capítulo es? Pues eso es lo que tenemos que ver. Capítulo 2. ¿Vale? En todo caso, en el momento de la dotación, si este no coincide con el presupuesto inicial, el porcentaje podrá ser modificado por la ley de presupuesto. Las unidades administrativas responsables de estos fondos que formen parte del Tesoro Público justificarán su aplicación y su dotación conforme a lo que se establezca reglamentariamente. Eso es muy crítico y vamos a verlo aquí muy rápido. Vale. Cuestiones importantes. Nosotros tenemos un organismo, una consejería, en el que tenemos 100.000 euros de crédito. Pues nosotros podremos coger
un 7% de esos 100.000 euros que tenemos en nuestro capítulo 2, dentro de nuestro capítulo 2, recordemos, pues nosotros podemos coger un 7% de lo que teníamos ahí para establecer el anticipo de caja fija de nuestro organismo, ¿vale? En este caso, un 7%, 70 serían 70.000, un 7% serían 7.000, ¿no? Pues 7.000 euros van a establecer nuestro anticipo de caja fija. Cosas importantes. Nos definía dos palabras clave. Extra presupuestario. Esto es crítico. Esto no tiene que entrar a fuego, ¿vale? A fuego dentro del sistema de anticipo de caja fija. Extra presupuestario y permanente, ¿vale? Quiere decir que vamos a tener permanentemente esos 7.000 euros establecidos. Es una bolsa, ¿vale? Es una bolsa. Ahora bien, esto se pone a disposición de lo que se llaman las habilitaciones, que por eso ahora cuando aprobemos veremos que existen unas personas encargadas de los organismos. Yo fui también de un organismo, habilitados o habilitados pagadores o cajeros pagadores, ¿vale? Pues las personas que ostentan las habilitaciones tienen a su cargo la custodia de los fondos públicos que se establezcan en un anticipo de caja fija, ¿vale? Os digo que normalmente las cajas fijas suelen estar rondando por los 100.000, los 200.000 euros, ¿vale? Para atender el gasto. Ahora bien, ¿significa que solo puedo gastarme 7.000 euros? No. Significa que tú tienes de bolsa de dinero 7.000 euros. ¿Qué vas a hacer tú dentro de una habilitación? Pues vas a coger esos 5.000 euros y cuando llegue la factura de la luz, ¿vale? Vas a gastarte esos 7.000 euros para pagar la factura de la luz, ¿vale? ¿Dónde están esos 7.000 euros? ¿En la tesorería? No. Estos 7.000 euros están en una cuenta bancaria a tu nombre, ¿vale? En un banco. Con lo cual tú vas a coger esta factura de la luz, vas a hacer la documentación que corresponda de la factura de la luz y vas a emitir una transferencia. O vas a ir por el banco, vas a pagar con el recibo, cualquier fórmula que usemos nosotros normalmente para pagar las cosas, ¿vale? Eres tú el encargado del organismo de ese dinero, ese remanente, ¿vale? Ahora decimos, perfecto. Justo vamos a decir que es que la factura de la luz eran 7.000 euros de factura de la luz. Pues nos hemos gastado los 7.000 euros que hay en el banco, ¿vale? Pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues nosotros vamos a confeccionar lo que se suelen llamar unas cuentas justificativas, vamos a poner la factura, vamos a poner la documentación que se nos pida, ¿vale? Para poder hacer esa cuenta justificativa y nosotros lo vamos a remitir. Una vez nosotros lo remitimos, esto pasa a formar parte del presupuesto. Por eso es una dotación extra presupuestaria. Nosotros lo gastamos, pero no lo gastamos del presupuesto. En el presupuesto lo imputamos cuando mandamos la documentación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos permitiría poder hacer una transferencia o hacer un adelanto de dinero, ¿vale? Que esas cosas no están permitidas, pero te da esa flexibilidad de tener un dinero a tu disposición para poder atender los gastos. Luego tú eso lo confeccionas todo dentro de la documentación correspondiente y lo mandas, ¿vale? Cuando se hace esa cuenta justificativa y se incorpora dentro del presupuesto, se restan, ¿vale? Si nosotros lo hemos imputado al artículo 21, ¿no? Perdón, 22. El artículo 22. Pues nosotros en el presupuesto, en el artículo 22, restaremos 7.000 euros una vez incorporemos esta cuenta justificativa, ¿vale? A través que haremos un documento de OK, ¿vale? Por 7.000 euros para imputar al presupuesto ese dinero. En el momento que nosotros imputamos al presupuesto ese dinero, a nosotros nos libran el dinero de vuelta. Volvemos a tener esos 7.000 euros.
Por eso es permanente. Siempre tenemos a disposición eso. Cuando justifiquemos e imputemos al presupuesto, nos devuelven el dinero. ¿Vale? Y ese es el flujo. ¿Nos podemos gastar el 100% del presupuesto del capítulo 2 a través del anticipo de caja fija? Sí. Pero haremos hecho justificaciones y nos habrán devuelto ese dinero, volvemos a pagar, volvemos a devolver. ¿Vale? La documentación necesaria, por lo que ponía ahí. Cada consejería podrá establecer si a lo mejor hace falta pues usar, por ejemplo, la instrucción 1 de 2019 de la Junta Central de Contratación, que dice que es necesario 3 presupuestos para garantizar la concurrencia de licitadores. Eso, por ejemplo, no es de aplicación, con lo cual podríamos directamente coger cualquier factura por debajo de esos 5.000 euros para atenderlo, ¿vale? El caso es que no lo dice aquí, no nos lo dice aquí, pero sí que nos lo dice en la Ley General Presupuestaria, si no me equivoco, el artículo 79. A ver si estoy aquí. No. Vale, un segundo, que la pongo aquí. Ley General Presupuestaria. Porque si eso no lo tenemos ahí definido, eso sí que es un aspecto importante. Sobre todo lo digo para que los que tenéis el libro nada más y lo estáis estudiando del libro, vayáis, bueno, dejadme echar un vistazo. Por si acaso lo pegué por aquí debajo. No, en principio no. Vale, os lo digo de aquí. Vamos a ver si atiné con el artículo. Índice, artículo 79. 78, ¿vale? Os lo digo, a veces siempre me baila algún articulito. Pues lo que nos dice es más o menos lo mismo, que es un sistema de anticipo de caja fija y todo eso. Además nos habla de unos porcentajes y algunas cosillas más. Aplicación, intervención, norma reguladora, se entiende la dirección. No podrá superar cada vez se actualiza. Vale, esperad un segundo que busco mejor la documentación. Vale, aquí lo tengo. Esta es la parte que os quería ver. Cuando se haya establecido en un departamento o entidad de derecho público, esto estamos hablando de normativa de Gobierno de Canarias, la tenemos similar en la AGE. ¿Vale? Cuando se haya establecido, no podrán tramitarse a favor de estos libramientos aplicados al presupuesto a favor de perceptores directos. Lo que quiere decir es que el perceptor, es decir, el beneficiario, el que va a recibir el dinero por hacer la prestación, que esté vinculado directamente con el presupuesto sin intermediar por la habilitación, es decir, no se puede pagar directamente desde el presupuesto cuando se haya establecido un anticipo de caja fija por importe inferior a 50.000 pesetas, que 50.000 pesetas son 300 euros con 51, que es lo que acabas de poner la calculadora. Tuve que hacer el mini cálculo, eran 300,51. Si estudiáis la parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, encontraréis esos 300 más orientados a las 500.000 pesetas, perdón, pero encontraréis en temas de competencia de los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa en base a, por ejemplo, responsabilidad patrimonial cuando supere ciertos umbrales, que son eso. Además nos dice, con imputación a los conceptos presupuestarios a los que se refieren en la resolución de establecimiento del mismo, ni podrán realizarse pagos individualizados superiores a 500.000 pesetas con cargo al anticipo de caja fija, ¿vale? Eso es lo que pone nuestra orden de caja fija del Gobierno de Canarias. Ahora bien, si nosotros encontramos dentro de aquí, de la parte de la jurisdicción, hay un buscador que es el Juriscan, que esto está bastante bien, porque aúna la legislación, ¿vale? Nos puede parecer raro esto que acabo de decir de los 300 euros y cosas así, y lo tuve que buscar, porque realmente no es la última versión. En el Gobierno de Canarias tenemos muy parecida a nivel presupuestario lo que estudiamos para el Estado más lo que estudiamos para el Gobierno de Canarias. Entonces,
Dentro de aquí hay una ley, salió 2021, la tengo que ver por aquí, abierta. Esto es porque estaba buscando lo del Juriscan para enseñároslo. Aquí, disposición adicional séptima, gastos menores. Nos dice, esto es una ley de medidas, agilización administrativa, sobre todo para enfocar a la comunidad autónoma para el gasto de los fondos Next Generation, ¿vale? Pero lo que nos dice es en una disposición adicional, que son las que hacen algunas otras modificaciones relacionadas a otros. Dice, con carácter general, los contratos de obra, servicios y suministros cuyo valor estimado inferior a 5.000 euros se considerarán gastos menores, ¿vale? Gastos menores, que son los gastos asumibles a través de anticipos de caja fija. El reconocimiento de la obligación, el pago de los gastos menores, solo requiere de la aprobación del gasto y que se justifique la prestación correspondiente mediante la prestación de la factura, ¿vale? Estos gastos menores no requieren ninguna tramitación sustantiva o procedimental adicional a los gastos de la gestión presupuestaria. En todos los casos, los gastos menores constituyen pagos menores a los efectos del inciso del artículo 63.4. Vale, y estos son los párrafos de la parte de contratación. Con cargo a los anticipos de caja fija podrán realizarse pagos individualizados por importe que no exceda los 5.000, quedando modificado el límite del apartado segundo que he establecido, ¿vale? Con lo cual, nos hacemos una idea. Siempre lo hago, de hecho no lo metí en el eso, pero tenía que haber puesto los de los 5.000, ¿vale? Pero nos hagamos una idea de que no todo lo que podamos buscar por ahí está actualizado normativamente. Entonces, Juriscan, que lo tenemos aquí, consultas. Si buscamos las leyes o buscamos por convenios, por cosas así, nos debe aparecer la documentación relacionada actualizada, ¿vale? Si lo vemos aquí dentro del boletín oficial, pero si lo vemos dentro de aquí de leyes, reglamentos de la comunidad autónoma, libro azul, pinchamos y vemos que tiene otro formato un poquito distinto, ¿vale? Lo vemos, pero realmente si nos fijamos aquí hay modificaciones, ¿ves? Realizadas hasta 2024. Además tiene enlaces y todo eso, ¿vale? Solo quería enseñaros eso. Entonces, creo que no me desvíe mucho. Vale. Vale, tenemos claro ya eso hasta 5.000. ¿Por qué sobre todo 5.000? Porque, por ejemplo, la ley de contratos nos dice que hay ciertas limitaciones para los 5.000, por ejemplo, en la publicación, artículo 63.4, perfil del contratante de la ley de contratos del sector público, nos dice que al menos trimestralmente tendrán que publicarse los contratos menores, salvo aquellos contratos inferiores a 5.000 euros que se hayan abonado a través del anticipo de caja fija. Con lo cual, ¿qué pasa? Eso son normativas que se han hecho para el Estado, pero lo que las comunidades autónomas han tenido que equipararse para poder tener cierta coherencia, ¿vale? Normativa. Nos dice, que no sé si lo termine la frase, salvo que sean inferiores a 5.000 euros que se hayan abonado a través del sistema de anticipo de caja fija, ¿vale? Pagos a justificar. ¿Qué pasa? Ya tenemos a una persona que es responsable de fondos públicos. Pues, ¿qué podemos hacer cuando excepcionalmente no pueda aportarse documentación justificativa de la obligación con anterioridad a la formulación de las propuestas de gasto, que habíamos visto que dentro de la Ley General Presupuestaria, artículo 21, nos definía esa regla del servicio hecho, es decir, solo se pueden abonar cosas que ya estén hechas? Se puede usar este sistema de pagos a justificar, que es la responsabilidad del cajero, el que abone el gasto porque no se puede obtener la documentación previamente, y nosotros le damos un libramiento para que él atienda ese gasto. Vale, veremos que es diferente al anticipo de caja fija. Los servicios y prestaciones que se refieran, hayan tenido o vayan a tener lugar fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, pues se puede otorgar ese dinero a una persona que va a ser la responsable de atender el gasto. Los servicios o prestaciones que vayan a realizarse en localidad donde no exista dependencia del departamento, cuando vayan destinados a servicios no transferidos a los cabildos insulares y que por carácter de administración de la comunidad autónoma de una estructura suficiente para llevarlos a la práctica sea encomendada a la realización de los cabildos, ¿vale? Son cosas de la comunidad autónoma que no se ha transferido al cabildo, pero que, como no lo puede atender, decide que el gasto lo ejecute el cabildo, entonces se puede usar este sistema de pago a justificar.
o se destinen para atender obligaciones imputables al capítulo de gastos corrientes, bienes y servicios, sin que en ningún caso con cargo a este libramiento se puedan realizar pagos individualizados por importe superior a 6.000 euros. ¿Vale? Además, los pagos de expedientes de expropiación forzosa. ¿Qué se diferencia el pago a justificar del anticipo de caja fija? Anticipo de caja fija, definición de carácter extra presupuestario y permanente. Pagos a justificar, no. Pagos a justificar es: tengo una necesidad que está dentro de todo esto que acabamos de ver, ¿vale? Y entonces lo que hacen es emitirme un libramiento, me mandan el dinero a mi cuenta bancaria, ¿vale? Y yo soy responsable de ese dinero. Cuando yo justifique todo eso, ¿vale?, y me sobre dinero, yo lo que voy a hacer es coger ese dinero y devolverlo a la comunidad autónoma. Es al final un adelanto que me hacen a mí, atiendo el gasto, lo justifico y devuelvo el sobrante, ¿vale? Eso sería el pago justificar. Que dice reglamentariamente, de acuerdo, únicamente podrán satisfacerse obligaciones del mismo ejercicio. No obstante, el titular del departamento competente en materia de Hacienda podrá acordar que con fondos liberados a justificar, sobre todo para pagos en el extranjero, se han atendido gastos realizados en el ejercicio siguiente. Esto lo tenemos exactamente igual en ese artículo 79 que había bailado yo en un artículo. Eso lo tenemos exactamente igual en la Ley General Presupuestaria para las administraciones públicas de la AGI. Los perceptores de estas órdenes de pago a justificar quedarán obligados a rendir la cuenta justificativa de la aplicación de las cantidades recibidas. El plazo de rendición de la cuenta es de 3 meses, excepto que corresponda a expropiaciones o gastos en el extranjero, que entonces puede duplicarse a los 6 meses. Además de eso, se puede haber una prórroga excepcional que el plazo sea de 6 y 12 meses, ¿vale? Los perceptores de las órdenes de pagos a justificar son responsables de la custodia y del uso de los fondos y de la rendición de la cuenta. En el curso de los 2 meses siguientes a la fecha de la aportación de los documentos justificativos, se llevará a cabo la aprobación o el reparo de la cuenta por la autoridad competente. Es importante porque, por ejemplo, en unos ministerios hubieron un montón de problemas porque el habilitado o la habilitada no hizo la correcta justificación de la cuenta justificativa. Entonces, eso impide a nivel de la intervención del control financiero que se puedan volver a emitir libramientos. Entonces, un ministerio quedó bloqueado porque una de las cuentas justificativas no se hizo correctamente, ¿vale? No quiero entrar mucho en eso. ¿Qué nos queda? Gestión de los ingresos, el tesoro, la deuda, las funciones del tesoro, custodiar, funcionar, pagar, ¿vale? Conceptos sobre la deuda, de la prescripción, ¿vale? Y alguna cosita de la contabilidad, sobre todo la gestión económica financiera. Haré un mini inciso sobre la gestión o la intervención, ¿vale? Pero realmente la parte de la deuda sí que me la voy a saltar. Vale, la parte que sí quería, porque es a lo mejor un poquito más liosa, es la parte del control financiero, ¿vale? No vamos a entrar en aspectos muy importantes, pero dentro de la gestión de los fondos públicos tiene que haber algunos entes que controlen la ejecución correcta de los fondos y sobre todo la utilización de forma racional de los fondos públicos, ¿no? Entonces existen esos órganos y hay órganos internos y externos. Internos dentro de la misma consejería, fuera de la consejería tendríamos órganos externos. Por ejemplo, órganos externos, Tribunal de Cuentas, ¿vale? Existe un Tribunal de Cuentas que es estatal, que fiscaliza todo, y además existe la Audiencia de Cuentas de Canarias, que sería su homólogo más relacionado con la comunidad autónoma. También, como el Parlamento nos autoriza a través de la ley ciertas modificaciones o ciertos aspectos relacionados con la aprobación de los presupuestos, y además es donde va a tener que ir finalmente la cuenta general, ¿vale? La cuenta de qué hemos gastado, cómo lo hemos ingresado y todo eso, pues también el Parlamento es parte de la función de control. Y sobre todo, la parte importante es la intervención general. La intervención general ejercerá, en los términos de esta ley, el control interno de la gestión económica y financiera del sector público con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades. Es decir, es la entidad que controla el gasto. Ahora bien, ¿de qué forma lo puede hacer? Pues de diferentes formas.
sobre la función interventora tiene por objeto controlar antes de que sean aprobados los actos del sector público que den lugar al reconocimiento o a la extinción de derechos o a la realización de gastos, así como de los ingresos o pagos que del se deriven. Vale, entonces esa sería la parte de la función interventora, asegurar que su gestión se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso. Formas de ejercicio de la función interventora se efectuará en sus modalidades de intervención formal y material. Cuando entendemos verificación formal, ¿vale?, es la estructura legal, verificación del cumplimiento de los requisitos legales, es decir, usted tiene que tener el reconocimiento de la retención de crédito previo a la aprobación del gasto. Pues miran, ¿tiene usted reconocimiento de retención de crédito? Si la tienes, entonces podemos dar un informe favorable. Cuando nos hablan de la comprobación material, la intervención material, lo que se comprueba es la realización efectiva de la aplicación de los fondos públicos. Es decir, pueden nombrar a un interventor para una comprobación material, que es que venga a tu organismo a echar un vistazo, echar un vistazo que realmente has ejecutado el dinero como tenías que haberlo hecho y que realmente está ahí, porque nosotros podríamos firmar como que el dinero llegó, eso se va a pagar a la entidad y hemos cometido un fraude, ¿vale? Hemos pagado una cosa y no tenemos el artículo. El ejercicio de la función interventora comprenderá la fiscalización previa de los actos que reconocen derechos de contenido económico, que aprueben gastos, que adquieran compromiso o que acuerden movimientos de fondos y valores, la intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la inversión, que no solamente es comprobar, es decir, lo que tenemos que hacer primero es fiscalizar previamente a la realización de los actos. En el momento en que reconocemos la obligación, el servicio está hecho, la mercancía está entregada, tenemos una comprobación de la inversión, tenemos que comprobar que se ha hecho esa inversión. Luego, la intervención formal de la ordenación del pago, porque en la ordenación del pago va toda la documentación de páguese, ¿verdad? Y luego la intervención material del pago. Una vez la ordenación está correcta, tenemos que comprobar que realmente ha habido una salida de fondos hacia el tercero, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es el artículo importante? Que esta fiscalización previa, que recordemos que nos hablaba de dos fases concretas de la aprobación y el compromiso del gasto, son dos fases que previas llevan fiscalización. Hay un artículo que nos dice el 132 y además en la Ley General Presupuestaria creo que es el 151, que nos dice que no estarán sujetos a fiscalización previa los contratos menores. Es decir, que podemos adjudicar libremente sin tener que hacer en sus fases de aprobación y de compromiso esa fiscalización, los gastos de carácter periódico y de tracto sucesivo que una vez fiscalizado el gasto inicial, ¿vale?, deriven de él. Es decir, si nosotros hacemos una licitación y comprometemos un gasto concreto, si luego viene asociado unos pagos recurrentes, si ya está fiscalizado ese inicial, pues no habrá que hacerlo. En el caso de que sea, por ejemplo, el pago de la luz, ¿vale? Pues eso, una vez tenemos fiscalizado el pago de la luz inicial, pues ya podemos seguir. ¿Qué más nos dice? Los gastos cuyo pago se realizan a través del procedimiento especial de anticipo de caja fija o de pagos a justificar, que conforme a la naturaleza del gasto queden excluidos de esta forma de intervención. Los gastos correspondientes a las celebraciones de los procesos electorales, esta es la parte que nos tenemos que aprender sí o sí, porque es la que se olvida siempre, y las subvenciones o transferencias nominativas, así como premios de cobranza y expedientes de responsabilidad patrimonial que pudiera derivarse de la asistencia sanitaria prestada en el ámbito del Servicio Canario de Salud. ¿Vale? Hay algunas cuestiones más interesantes, lo de los electorales, los premios de cobranza y responsabilidad patrimonial del Servicio Canario de Salud, porque las subvenciones y transferencias nominativas, si una ley dice mueva este dinero a esta persona que se lo merece, pues ¿a qué va a entrar la intervención? A comprobar qué. Como mucho comprobará si la persona es la que dice ser, pero es que no procede una intervención de la fiscalización previa, es decir, de la aprobación y del compromiso. No quiere decir que todo esto no tenga fiscalización en las siguientes fases que ponía: la intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la inversión, la formal de la ordenación del pago y la material del pago. Lo que excluye
es la fiscalización previa, que es esta que tenemos aquí, esta 131.2.a. Fiscalización previa es lo que está excluido, ¿vale? De acuerdo, pues aquí lo dejo por hoy. Espero que no esté teniendo muchos problemas. Estos temas de gestión económica son muy complicados, es decir, nos puede parecer que no, pero realmente es que hay normativa bastante dispersa, bastante complejo de entender. Pero lo que nos van a preguntar en el Gobierno de Canarias no es difícil, con lo cual vamos a apostar por eso, ¿vale? Estudiar un poquito por arriba y intentar hacer toda la práctica que podamos. Perfecto, pues nos vemos en la siguiente. Un saludo.